Audio Jungle. Buenos días, niños y niñas, les saluda por aquí su Miss Corina y hoy nos encontramos con la bendición de Dios, con vida, con salud, para poder empezar un nuevo trimestre. Sí, ya estamos en el último trimestre del año escolar, así que aprovechen mucho estos meses que faltan para que saquen muy buenas notas y que podamos salir con bien este 2020, ¿sí? A pesar de todo. Estamos hoy en la clase de gramática y ya vamos a ver lo que es nuestro tema del adverbio. Vamos a ver a continuación, a través de este mapa conceptual, ¿qué son los adverbios? El adverbio son aquellas palabras que no varían. ¿Qué quiere decir eso? Que el adverbio en la oración no se modifica, aun cuando cambie de singular a plural, siempre se va a mantener el mismo. Aun cuando cambie de persona, en primera persona, segunda persona, tercera persona, cuando hable en la oración, igual el verbo se mantiene exactamente igual. O también aun cuando cambie de pasado, futuro, presente, igual el adverbio nunca cambia, no varía, por eso dice, ¿cierto? Y vamos a ver a continuación algunos tipos. Vamos a ver el adverbio del lugar. Hay varios, en realidad, niños, hay varios adverbios, pero vamos a conocer solo algunos para que ustedes lo tengan en cuenta. Los adverbios del lugar son estos: lejos, cerca, aquí, más allá, acá. Entonces, todo lo que se refiere del lugar de esto es el adverbio que estamos presentando. El siguiente es el adverbio de tiempo. Ayer, hoy, mañana, pasado mañana, ¿cierto? Entonces, eso es el adverbio de tiempo. Adverbio de modo, miren, puede ser bien, mal, regular, amablemente, contentamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cantidad, mucho, poco, bastante, ¿no? ¿Qué más puede ser? Y etcétera, podemos decir. Negación, no, nunca, jamás, ahí está. Afirmación, sí, cierto, también, ¿sí? Entonces, estos son los adverbios que les he querido mostrar. Ya saben, les he dicho que hay más adverbios que vamos a conocer, pero estos aquí. Por ejemplo, si yo pongo una oración con un adverbio de cantidad, ¿no? Puede ser, mi mamá me quiere mucho. Miren la oración. A ver, yo pongo así la oración, mi mamá me quiere mucho. Ahora, si yo coloco ese mi mamá me quiere mucho mi mamá me quiere mucho, está en tiempo presente. Si yo lo coloco en tiempo futuro o tiempo pasado, mi mamá me quiso mucho. Entonces, ¿cuál sería ahí el adverbio? Mucho. ¿Cambió el adverbio? No. Mi mamá me quiere mucho, mi mamá me quiso mucho, es igual, te das cuenta, solo cambia el verbo, pero no el adverbio. El adverbio se mantiene exactamente igual, nunca va a cambiar. ¿Ya? Tampoco hay adverbios que son singular plural, no existe eso, solo es uno solo, ¿me entiendes? Por ejemplo, acá, me siento muy mal, ¿te das cuenta? Muy mal. Entonces, ese sería el adverbio. Entonces, ya saben, niños, que el adverbio es la palabra invariable dentro de la oración. Ahora vamos a ver a continuación, a través de estas diapositivas que les he preparado este video, para poder explayarnos más en el tema y que ustedes puedan observar a través de estas imágenes de lo que es el adverbio. Bien, niños queridos, vamos a ver a continuación lo que es el adverbio y también vamos a ver sus clases y además ejemplos en oraciones, y vamos a identificar y reconocer el adverbio en cada uno de ellos. Así que a continuación pongan mucha atención. Niños y niñas, a continuación hablaremos un poco más de lo que son los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Son palabras sin variación de género, número o persona. Expresa circunstancias de, lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda. Miren, en cuanto a los adverbios, hay infinidades de clases de adverbios. Nosotros nada más vamos a coger estos que están aquí, algunos nada más, para que ustedes lo puedan observar y aprender, ¿sí? Recuerda que los adverbios son invariables, quiere decir que por más que esté en singular, en plural, el adverbio se queda tal cual está. Eso no cambia, no es como el verbo. En el verbo sí cambiaba en tiempo, persona y singular, plural, cambiaba totalmente, pero el adverbio no. Ya sea en persona
primera, segunda, tercera persona o singular o plural, el adverbio siempre continúa siendo el mismo. Ahora vamos a ver los tipos de adverbios. Como les dije, hay muchos tipos de adverbios, pero vamos a ver nosotros unos cuantos que están aquí. Miren, cuando hablamos de adverbio de lugar, nos referimos a estas palabras que dice aquí, ahí, allí, encima, debajo, lejos, cerca, ¿cierto? Todo eso son de lugar. Cuando hablamos adverbio de tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después, ¿sí? Todos son adverbios de tiempo. Adverbios de modo. Este adverbio de modo pues señala esto que está acá. Bien, mal, regular, amablemente, seguramente. Todo lo que se refiere a una modalidad de como uno que está hablando. Cantidad, ya saben qué. ¿Cuáles son? Más, muy, mucho, poco, bastante. Afirmación tenemos sí, también, cierto, ciertamente. ¿Sí? Negación. No, tampoco, nunca, jamás. Duda. Quizás, acaso, probablemente, ¿no? Ojalá, etcétera, etcétera. Vamos a tener acá un ejemplo en oración de adverbio de negación. Miren, tenemos André jamás cometió robo. Ahí la palabrita jamás que está en rojo, ese sería el adverbio de negación. Mira, si yo cambio esta oración ¿en qué tiempo está? Andrés jamás cometió robo, o sea, está en pasado. Si yo lo cambio en futuro, diríamos, André jamás cometerá robo. ¿Te das cuenta que el adverbio nunca va a cambiar? Y si lo pongo en presente, André jamás comete robo. ¿Te das cuenta? Solo el que cambia sería el verbo. Pero nosotros estamos ahorita en la clase de sacar el adverbio de duda. Bueno, estamos viendo algunos ejemplos. Ya hemos visto el adverbio de negación. El adverbio de cantidad. Vamos a ver ahora. Dice, nos indica para identificarlo. Preguntaremos cuánto quiere la acción. Ejemplo, pregunto, ¿cuánto? Ese sería el adverbio, ¿verdad? Sería, mi mamá me quiere mucho. ¿Cuál sería el adverbio ahí? En esta oración, mi mamá me quiere mucho. ¿Cuál sería el adverbio? Mucho, porque esa palabra mucho es la palabra, el adverbio que no varía en la oración, ¿sí? O también puede ser, mi mamá me quiere bastante. Mi mamá me quiere regular. Mi mamá me quiere poco. ¿Te das cuenta? Esos son el adverbio de cantidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese vestido? Ese vestido cuesta caro. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver acá ahora el adverbio de duda. Expresan duda, incertidumbre, posibilidad o inseguridad. Ahí, mira, acá tenemos acaso, quizá, posiblemente, probablemente. Y la oración sería, posiblemente reciba un aumento. Uy, qué bueno sería que recibamos un aumento. Pero ahí la palabra posiblemente significa o señala el adverbio, posiblemente. Entonces, niños, hasta aquí hemos visto lo que es el adverbio. Vamos a continuar con la clase en la pizarra. Bien, niños, continuamos por aquí y vamos a presentar estos ejemplos en las oraciones. Acá vamos a identificar el adverbio en cada oración y vamos a colocar qué tipo de adverbio es. A ver, veremos. 1. María trabaja tranquilamente. ¿Cuál sería el adverbio? Sería tranquilamente. Ya, ese es el adverbio, lo vamos a encerrar. ¿Y qué tipo de adverbio será? Le voy a poner adverbio, pero ¿qué tipo de adverbio será? Esto es el adverbio de modo, adverbio de modo, ¿ya? Porque está diciendo ¿cómo trabaja María? El adverbio de modo responde a la palabra cómo, a la pregunta cómo, ¿verdad? ¿Cómo trabaja María? Tranquilamente, ¿cierto? Puede ser también felizmente, rápidamente, eficientemente, como queramos llamarlo, pero es el adverbio de modo porque responde a la pregunta cómo. Observen esto, ¿ya? Tengan muy en cuenta esto. Ahora dice, segundo, el tren está cerca de la estación. ¿Cuál sería el adverbio ahí? Cerca, cerca. Este es el adverbio, pero ¿qué tipo de adverbio será? Será el adverbio de lugar, ¿verdad? Lugar, ¿no? El adverbio de lugar responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde está el tren? Cerca.
cerca de la estación, ¿verdad? ¿Dónde está esto? Cerca. Entonces, el adverbio de lugar responde a la pregunta ¿dónde? Acá, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cierto? Ahora, 3. Mañana jugaré con mis amigos. ¿Cuál sería ahí el adverbio? Muy bien, es mañana. Mañana es el adverbio. ¿Adverbio de qué será entonces mañana, pasado, hoy, ayer, que ya hemos dicho? Es adverbio de tiempo. ¿Y a qué pregunta responderá el adverbio de tiempo? ¿Cuándo? ¿Verdad? La pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo jugaré con mis amigos? Mañana. ¿Te das cuenta? Entonces cada adverbio responde a una pregunta que hay que saber identificar. Número 4. Me fue bien en la prueba. ¿Cuál sería en esta oración el adverbio? Muy bien. Será la palabra bien, ¿no? Ese es el adverbio. ¿Y qué adverbio será? A ver, hagamos la pregunta. ¿Cómo te fue en la prueba? ¿Cómo me fue en la prueba? ¿Cómo me fue en la prueba? Bien. Entonces, esa pregunta, ¿cómo? ¿A qué adverbio responde? Hemos dicho al adverbio de modo. Muy bien, modo. Siguiente. Anoche me acosté a las 10. ¿Cuál sería el adverbio? Anoche. ¿Qué adverbio será anoche? Adverbio, a ver, la pregunta sería, ¿cuándo me acosté a las 10? Anoche. Se pregunta, ¿cuándo? Sería adverbio de tiempo también. Acá hay otro adverbio de tiempo. Sigamos. El camino es demasiado largo. Demasiado sería el adverbio. El camino es demasiado largo. Entonces, cuando hablamos de demasiado, como hace rato ya lo hemos explicado en el mapa conceptual, cuando poníamos el adverbio, habíamos puesto mucho, bastante, poco, demasiado. Este sería adverbio de cantidad, ¿no? Cantidad. Acá, la cartuchera está debajo de la mesa. Debajo. Esto es adverbio de lugar, ya, lugar que ya lo hemos visto. Y así podemos tener muchos más adverbios que hay que saber identificar. Eso ha sido toda la clase del día de hoy concerniente a lo que es el adverbio. Ya saben cómo hallarlo, cómo determinarlo. Por lo tanto, hasta aquí nomás llegó la clase. No voy a dejar tarea porque estamos en semana de exámenes. Así que sigan estudiando, sigan practicando y repasando todo lo que se enseña en esta clase. Así nada más se despide por aquí su Miss Corina con un fuerte abrazo, muchas bendiciones y hasta mañana.